Música de la antigua Grecia. Instrumentos. Entre los instrumentos de cuerda, el más destacado fue sin duda la lira, cuya estructura era muy parecida a la de las arpas egipcias y fenicias. Las más antiguas encontradas datan de la época micénica, entre el 1600 y el 1150 a.C., y constan de 8 cuerdas. En vasos de cerámica del siglo VIII a.C. se representan otras de solo 4 cuerdas. En el siglo VII a.C. aparecen ejemplos de la lira descrita en los poemas homéricos. La forminge, que poseía 7 cuerdas, se tocaba con púa y se la utilizaba como acompañamiento del cantante solista. Este instrumento evolucionó pronto a su forma más conocida, la cítara, que tenía una base plana, una caja de resonancia casi rectangular, unos gruesos brazos que sobrepasaban el yugo delgado, que podía pulsarse con los dedos o con el plectro, y que solo era tocada por varones. Tenía 2 variantes, una pequeña, para uso familiar, de 7 cuerdas, y con caja, en forma de herradura, la cítara de cuna, y otra mayor, de uso profesional, de entre 7 y 12 cuerdas, y de caja recta en la base y cóncava en la base posterior. Existía otro tipo más de cítara, usada en la isla del norte del Egeo, el bárbito, de caja pequeña y brazos muy largos, que se tocaba con ambas manos, la izquierda con los dedos y la derecha con una púa o plectro. Por último, había otro instrumento de cuerda, la sambuca, un arpa triangular, predominantemente tocada por mujeres que actuaban en fiestas y banquetes. Entre los instrumentos de viento, el principal era el aulos, que se remonta al siglo VIII a.C. y cuya invención atribuían a la diosa Atenea, que lo arrojó lejos de sí al darse cuenta de que al soplar se le afeaba la cara. Era una especie de flauta con lengüeta que solía tener incorporada una correa de cuero, la forbeilla que pasaba por los labios, rodeaba las mejillas y se ataba por detrás de la cabeza para mitigar el cansancio. Tenía 4 agujeros en su tubo, que podía ser de madera o caña, y producía un sonido dulce y penetrante, parecido al del actual oboe. Era frecuente que el flautista tocara 2 aulos al mismo tiempo, el diaulos. Se usaba en la enseñanza y en acontecimientos públicos, procesiones y banquetes, siempre al aire libre, aunque también está documentado su uso militar para marcar el paso en la marcha de los soldados. Otro instrumento de viento era la siringa, aparecida tardíamente hacia el siglo IV a.C. Podía ser de un solo tubo, parecida a nuestra flauta dulce, o más frecuentemente de 16 cañas, dispuestas las más largas en el centro y las más cortas en los costados, o viceversa, en una disposición similar a las flautas andinas o zampoñas. Los griegos también usaban trompetas, la salpinge, de hierro, bronce o plata, de tubo estrecho de 1 metro de longitud, pabellón esférico pequeño, embocadura de hueso, de 1 metro de longitud y cuyo uso era predominantemente militar, aunque tenemos constancia de que se utilizó a veces en ceremonias públicas de carácter religioso, como los Juegos Olímpicos. Tenía una variante curva, exclusivamente militar, la bicané, parecida a nuestra trompa o cuerno. En el siglo III a.C. apareció un instrumento fundamental en el desarrollo posterior de la música europea, la hidráulide, inventada por Ctesibio de Alejandría. Se trataba de un órgano hidráulico que funcionaba presionando un teclado rudimentario de cobre que mediante unos pistones y compresores insuflaba aire por unos tubos, cuya presión era regulada por cierta cantidad de agua que había en su interior. La distorsión de la caja de resonancia de cobre era controlada mediante un tablón grueso de madera sobre el que se apoyaba. En cuanto a los instrumentos de percusión, contaba con los crótalos,
una especie de castañuelas de madera, los címbalos, unos platillos metálicos que se entrechocaban, el tímpano, un pandero de membrana o piel animal tensada en un bastidor, y el roptron, un pequeño tambor.